Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a esta exposición, quiero presentarles a la docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es María Jesús Salas. Es psicóloga clínica de la Universidad Andrés Bello en el Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales, CABAS PDI. Tiene un postítulo en Psicología Clínica, mención en Psicodiagnóstico y Evaluación Forense, además de ser expositora en variados diplomados y cursos junto con nosotros en ADIPA. Vamos a darle paso a la profesora María Jesús para que inicie con la presentación. Profe, todo suyo. Gracias, Henry, te pasaste. Hola a todos, buenas noches, espero que estén bien. Vamos a comenzar con nuestra presentación de hoy día. Ahí, ahí sí. Yeah. Entonces, como les decía, Henley, este seminario está enmarcado en el curso que vamos a hacer más adelantito, que tiene que ver con terapia de juego y con trauma, que es el área en la que yo trabajo. Así que hoy día vamos a ver algunos conceptos, algunas cosas básicas de lo que implica la terapia de juego, algunos conceptos de lo que significa el trauma en infancia, por supuesto, algunas de las consecuencias de lo que podemos ver en estas situaciones cuando llegan pacientes con estas experiencias o vivencias en la infancia siempre. Y presentar algunas estrategias de intervención que por supuesto están en este caso, ya como lo saben y lo vieron en el nombre del seminario, como dirigidas en el fondo como a darle la importancia a lo que tiene que ver con la terapia de juego justamente, ¿ya? Así que para que empecemos, vamos a hablar un poco de este concepto de trauma que ha ido evolucionando, por supuesto, a través del tiempo y nosotros en la clínica y los que trabajamos con psicología y en experiencias de trauma o sistemas en el fondo que atienden a niños con trauma, también hemos ido evolucionando en nuestros conceptos y en la manera de poder entender este fenómeno también que lamentablemente es tan frecuente, ¿no? Entonces, ¿qué hablamos en términos un poco generales? Por supuesto que todas estas cosas las vamos a profundizar en el curso, cuando estamos hablando de trauma, ¿no? Eh, Aquí tenemos que hacer algunas diferenciaciones, pero vamos a empezar por las como definiciones más generales, ¿no? En términos, como decía recién, generales, cuando hablamos de trauma, estamos hablando de una situación que se configura de una manera y que esa manera de configurarse particularmente es el resultado de un producto, o sea, o el producto de un evento o una serie de eventos que tienen ciertas características y que van a generar esta forma de funcionar o este cuadro que vamos a recibir en los niños, ¿no? Estos eventos o estas situaciones que viven estos niños son experimentados por ellos como, ahora estoy hablando yo de niños, pero podemos entender que también en los adultos funciona así, ¿no? Pero yo me estoy refiriendo a niños no porque sea diferente, pero porque esta es la población en el fondo en la que nos estamos centrando, ¿no? Entonces, estos eventos son experimentados por el niño como una amenaza y las características de lo traumático tienen que ver con que estas situaciones, a pesar de que no lo sean, son vividos generalmente como una experiencia que es extrema y que muchas veces son como los niños dan cuenta o la sintomatología que se configura es como si ellos hubieran vivido esta situación como una amenaza de un riesgo vital, ¿no? En muchas ocasiones debemos decir también que eso es real, ¿no? Pero también, aunque no lo sea, la sensación o la vivencia que tiene ese niño respecto de esa situación es de que efectivamente el riesgo puede ser potencialmente mortal o que está en riesgo su vida, ¿no? Esta forma o estas experiencias presentan una serie de efectos que son adversos
y que pueden interferir en diferentes áreas del funcionamiento de estos niños o estos individuos y que muchas veces, si no se atienden de la manera apropiada y en el momento apropiado, podemos ver, cuando trabajamos con adultos también, que muchos de ellos y sus consecuencias pueden acompañarlos incluso por el resto de la vida, ¿ya? Vamos a ver aquí algunos conceptos como de lugares o de instituciones o como queramos llamarlos importantes. Aquí para nosotros los psicólogos la APA está presente no solo en generarnos dolores de cabeza al momento de escribir papers, sino que también la APA tiene que ver con algunos lineamientos importantes que nos van generando como estos caminos por donde tenemos que ir, ¿no? Para ellos, entonces, el trauma psicológico infantil ocurre cuando un niño experimenta eventos que superan su capacidad de afrontamiento, ¿no? Generando una respuesta intensa de miedo, una vivencia de indefensión o de desesperanza, ¿no? El trauma puede ser como entendido, ¿no? Desde distintos lugares, pero vamos a pensar aquí que uno de los efectos como que probablemente vamos a encontrar con mucha recurrencia, independiente de la vivencia traumática, es que el paciente o los niños van a llegar con una sensación de donde se sienten amenazados en términos de la seguridad y el bienestar, ¿ya? Estas como sintomatologías, si queremos decirlo de esta manera, van a afectar, o sea, son tan importantes y preponderantes en su vida que van a afectar su desarrollo y no solo en algunos aspectos, ¿no? Hoy día sabemos, gracias a los avances en la temática y sobre todo en términos de la neurobiología, vamos a saber que el impacto no es solo a nivel emocional, sino que también vamos a tener impactos importantes en términos cognitivos, en términos sociales, en términos físicos también, y bueno, una serie de cosas que se van a ir estructurando de esta manera y que van a como ir irradiándose en el fondo en distintas áreas del funcionamiento de estos niños, ¿no? Vamos a tener que, respecto a una vivencia traumática, podemos tener como consecuencia de ello secuelas que van a ser a corto plazo y que con una debida intervención y entendiendo que en algunos casos estas experiencias traumáticas no tienen que ver necesariamente con algo vincular en términos de los cuidadores o de personas que están en el entorno del niño, y que puede ser que esos niños hayan tenido una experiencia previa con sus cuidadores que ha permitido un óptimo desarrollo. Esas secuelas entonces deberían remitir y por lo tanto hablamos de que el impacto en esos casos podría ser de corto plazo. Sin embargo, hay otros casos donde las condiciones de salud, de vínculo, previas a la ocurrencia de estas situaciones o incluso que todo el desarrollo de este niño ha sido acompañado por vivencias traumáticas, vamos a tener, por supuesto, secuelas que van a ser duraderas y que van a ser a largo plazo y que probablemente se van a traducir también en muchos de estos cuadros que son diagnosticados y que hoy en día sabemos, gracias también a estos avances, que tienen que ver con o que tienen un origen probablemente en una temprana infancia y que se van a ir articulando de alguna manera u otra que va a generar en el fondo como el diagnóstico de estas patologías o estos cuadros de salud mental, aunque también de salud física, ¿no? Eh, Vamos a hablar que el trauma es de carácter vincular y subjetivo y con esto nos vamos a referir a que siempre va a ocurrir, cuando hablamos en términos vinculares, vamos a pensar que esto siempre va a ocurrir en relación a, ¿no? Puede ser en relación a un otro, puede ser en relación a muchos otros, pero también puede ser en relación a la naturaleza, cuando tenemos, por ejemplo, situaciones de catástrofes naturales o de accidentes, por ejemplo. En el fondo ahí tiene que ver con situaciones que ocurren, pero también pueden haber traumas que tienen que ver con algunas como
situaciones puntuales o algunos hitos del desarrollo que también son relacionales porque por una parte son en relación a yo mismo, podríamos decir, pero también cuando esas situaciones se dan, que tienen que ver con hitos del desarrollo, generalmente encontramos que previamente a eso hay algo propiamente de un trauma vincular, ¿no? O sea, hubo ciertas carencias o ciertas afectaciones a propósito de no haber contado con los adultos significativos que hayan desarrollado su tarea lo suficientemente bien y por lo tanto eso va generando algunas mermas y entonces cuando encontramos que los niños no logran hacer estos hitos de manera adecuada y generan de repente sintomatologías traumáticas, lo que exploramos muchas veces es que previo a eso hay algo en términos de generalmente un trauma vincular, ¿no? Que no se había detectado, que no se había visualizado, pero que cuando indagamos probablemente está ahí, ¿no? Eh, las experiencias traumáticas tienen también algo bastante en común, independiente de la experiencia que haya tenido el niño, que es que existe una sensación de pérdida en la confianza relacional, ¿no? O sea, son niños que a raíz del daño generado por estos otros, o también de procesos que no se dieron de manera apropiada en la temprana infancia, no logran ser niños que tengan la sensación de poder predecir, no logran tampoco la sensación de tener o contar con la eficacia suficiente como para poder afrontar ciertas situaciones y por lo tanto esa confianza o esa pérdida en el fondo tanto en sí mismo como en los demás está muy presente cuando trabajamos con este grupo de pacientes, ¿no? Y en términos no sé si resumen, pero tenemos que tener siempre en consideración esto de que el trauma es relacional, ¿no? Como en relación a y que puede ser un otro o un sí mismo o un mundo, ¿no? En relación a las experiencias traumáticas, podríamos tener montones de definiciones, montones de tipologías. Yo traje aquí alguna simple, básica, no me quise meter en cosas más complejas, nos vamos a meter probablemente en el curso, en hacer algunas diferenciaciones o puntualizaciones más complejas, pero en términos de cómo podríamos, de manera más simple, un poco como agrupar estas tipologías, podemos hablar de experiencias traumáticas donde hablamos de un trauma agudo, ¿no? Que en este caso es el resultado de un evento único y extremo, ¿no? Porque independiente de que sea un evento único, la característica que tiene que tener este evento, como decíamos al principio, es que tiene que ser extremo, extremo al punto de que ese niño o ese sujeto tenga la sensación, y efectivamente no solo la sensación, sino que es así, sus capacidades, sus características de desarrollo impiden que esta experiencia sea tramitada de una manera apropiada, que sea o que se cuenten con las herramientas para poder elaborar esta experiencia, ¿no? Como decíamos al principio, entonces es una experiencia que queda grande, ¿no? A lo que ese niño puede hacer en ese momento del desarrollo, ¿no? Entonces, en este tipo de traumas podríamos tener, por ejemplo, accidentes automovilísticos, desastres naturales o un acto de violencia puntual, un asalto, un portonazo, etcétera, ¿no? Por otra parte, tenemos traumas que tienen que ver más con lo crónico, o sea, que podemos definir como trauma crónico, que será una exposición ya no de un evento único, sino que una exposición repetida a situaciones que son consideradas estresantes o violentas a lo largo del tiempo, ¿no? Como pudiese ser en este caso el maltrato físico recurrente, el abuso, como términos no abuso sexual, sino que lo abusivo en general de manera prolongada, situaciones de bullying, etcétera. Pero hoy en día hacemos una diferenciación que cada vez es más importante poder conocer, que tiene que ver con el concepto del trauma complejo, ¿no? Que ha sido, vamos a ver aquí algunos aportes, por supuesto, de quien lo ha tratado de acuñar durante todos estos últimos años, que es Van der Kolk y la Judith Herman, que han hecho un tremendo trabajo en términos de poder visualizarlo. Y cuando hablamos de trauma complejo, lo que hablamos en estos casos,
es la experiencia de múltiples y prolongadas situaciones de abuso, negligencia, que generalmente se dan para estos niños en torno a un vínculo de una figura que es significativa en su vida. Muchas veces a cargo de estos cuidadores, lamentablemente son estos cuidadores quienes son la fuente de estas experiencias que son prolongadas y repetitivas a través del tiempo y que van a dejar consecuencias diferentes a lo que podríamos conocer como el trastorno de estrés postraumático o el trastorno de estrés postraumático crónico incluso, que es lo que hoy en día podemos encontrar en la literatura como el DSM-4, perdón, DSM-5, me fui para atrás, y que todavía no logra o no se logra poder contar con que algunas instituciones puedan hacer oídos de que aquello que ocurre en estas instancias de relaciones de dependencias, de figuras significativas, va a ser muy diferente a lo que conocemos como el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Como que en ese sentido el trastorno de estrés postraumático queda chico, ¿no? Entonces, cada día hoy se está tratando, a pesar de que no esté en el DCM, hablar de trauma complejo a fin de visibilizarlo y a fin de mostrar que es una condición bastante particular, ¿no? Entonces, aquí, a propósito de los dos autores que hablábamos, la Judith Herman habla de que el trauma psicológico es la aflicción de los que no tienen poder, ¿no? Esta sensación de no poder hacerle frente, ¿no? De no contar con las herramientas para poder hacerle frente a esto que está ocurriendo. En el momento del trauma, dice ella, la víctima se va a sentir o se va a vivir indefensa ante una fuerza que va a resultar abrumadora, ¿no? Como que va a sobrepasar el sistema que tiene ese niño o esa persona para poder hacerle frente a esto que está ocurriendo. Y por otra parte, en relación a lo que hablábamos del trauma complejo, Van der Kolk, pero también Judith Herman, que han trabajado en esto, hablan o definen que el trauma complejo es la experiencia de haber sufrido múltiples traumatizaciones, específicamente de origen interpersonal y con consecuencias que van a ser nefastas, devastadoras en el fondo para el desarrollo del niño. ¿Qué es cuando hablamos de estas diferencias principales en torno, por ejemplo, al trastorno de estrés postraumático o al trauma respecto del trauma complejo? Tenemos que las principales diferencias están puestas en los efectos del trauma y que las áreas afectadas van a implicar distintas áreas o más áreas, podríamos decir, respecto de las del trauma, ¿no? Por una parte, vamos a tener que el trauma complejo se va a diferenciar en torno a la profundidad y la duración de los efectos. O sea, cuando tenemos pacientes que están expuestos y llegan con cuadros de trauma complejo, vamos a ver que esa afectación o esa sintomatología es mucho más profunda que en un paciente que ha vivido una situación de trauma y que además los efectos van a ser mucho más duraderos a lo largo del tiempo, diciendo incluso Van der Kolk que pese a las intervenciones, que en los casos de trauma complejo son mucho más prolongadas también que las intervenciones que hoy en día, por ejemplo, conocemos lamentablemente asociadas a traumas, como por ejemplo las atenciones que brinda gratuitamente el Estado, donde los tiempos de intervención son muy acotados y que justamente por esa razón es importante visibilizar la diferencia de lo que implica un trauma complejo, porque por ejemplo los PRM o centros que atienden este tipo de casos o de situaciones, efectivamente se quedan cortos y eso lo sabemos todos los que trabajamos en esta temática y Van der Kolk refiere que a pesar de que se haya contado muchas veces con la atención necesaria y que muchas veces también es duradera, a pesar de eso, y lamentablemente, van a haber situaciones que no van a remitir y que se van a mantener para el resto de la vida de esas personas, ¿no? Y la otra gran diferencia es que este fenómeno del trauma complejo no solo afecta lo que conocemos del trastorno de estrés postraumático, sino que además va a haber una afectación en términos de la identidad de ese sujeto,
en el desarrollo emocional que ese sujeto va a ir desarrollando y en las relaciones interpersonales que este niño también va a ir estableciendo con otras personas, por supuesto. ¿Qué ejemplos podemos tener en torno a experiencias traumáticas en la infancia? Bueno, vamos a tener traumas por violencia y por abuso, abuso entendido como lo abusivo, ¿no? Donde vamos a tener por una parte lo que con más frecuencia nos llega a los centros, a la consulta, etcétera, que es más fácil de visibilizar, ¿no? El maltrato físico, que tiene que ver con los golpes, con castigos severos. No me voy a meter en toda la gama de maltrato físico, pero podemos entender que hay múltiples formas. Vamos a tener también el abuso sexual, que aquí no lo estoy refiriendo como tipología legal, sino como un fenómeno global, ¿no? Donde hay distintos tipos de abuso sexual que también hacemos diferenciaciones porque también tienen consecuencias diferentes, depende del tipo de abuso sexual, ¿no? Y que tiene que ver con el contacto físico inapropiado, la exposición a contenido sexual inapropiado para la etapa del desarrollo de ese niño, de distintas formas y a través de distintos medios, ¿no? Y vamos a tener también la violencia emocional, que probablemente es una de las menos visibilizadas y lamentablemente también una de las más normalizadas en nuestra sociedad, que tiene que ver con todas estas conductas de humillación, insultos, amenazas, y que son bien veladas y que en realidad no es que sean bien veladas, es que yo creo que lamentablemente las tenemos muy normalizadas, ¿no? Entonces son de muy difícil pesquisa. A veces nos llegan casos asociados a violencia física o abuso sexual y al momento de evaluar, de conocer la historia, de indagar, nos damos cuenta de que previo a esa experiencia hay una historia de violencia emocional que ha estado presente a lo largo de la vida de este niño, ¿no? Vamos a tener también otra tipología que también es muy difícil de pesquisar, que también es muy raro que lleguen casos como asociados a estos motivos de consulta, que son los traumas por negligencia y por abandono, ¿no? Que en el fondo, ¿con qué tiene que ver cuando hablamos de estos casos? Es que en estos casos hay una falta de atención a las necesidades básicas del desarrollo de cualquier ser humano y especialmente en niños que por su condición de niños de dependencia, de fragilidad y de sensibilidad respecto al momento que están viviendo, em, tienen algunas carencias en torno a, por ejemplo, alimentación, higiene, salud, etcétera. Pero además también, y mucho menos visibilizado, tenemos muchas vivencias de trauma asociadas a la falta de afecto y el apoyo emocional, ¿no? Como esta ausencia de vínculos seguros que puedan generar en el niño la sensación de que a pesar de lo que está ocurriendo, a pesar de las dificultades que a veces pueda tener la vida, ese adulto le ha proveído, no sé si está bien dicho, pero le ha espero que esté bien dicho, le ha proveído de una vinculación lo suficientemente buena que ha hecho que este niño genere un sostén interno, una sensación de que todo va a estar bien, de esperanza, que en la mayoría de los casos, cuando tenemos situaciones de trauma emocional vincular, no encontramos algunos adultos o ni siquiera algún adulto que haya podido hacer ese trabajo con los niños, ¿no? Y estos casos son probablemente los menos visibilizados hoy en día en nuestra cultura. Yo no sé si alguien habrá tenido alguna experiencia de haber recibido como motivo de consulta en algún centro algún niño que tenga una experiencia traumática por falta de afecto o de apoyo emocional, ¿no? Como de estos vínculos seguros. Y está probablemente mucho más no sé si plagado es la palabra, pero mucho más como, ya, voy a usar la palabra plagado nomás, mucho más plagado nuestro entorno de niños que tienen vivencias como esta, ¿no? Vamos a tener traumas por eventos externos, como por ejemplo ser testigos de violencia en la casa o en la comunidad, que si bien lo entendemos como estar expuesto también a una situación de violencia, esa violencia no es directa en su cuerpo o en su persona, pero obviamente impacta en su cuerpo y en su persona de distintas maneras, pero no es ejercida directamente hacia ellos, ¿no?
También vamos a tener las pérdidas de seres queridos o de incluso estos vínculos fundamentales que sostienen y estructuran al ser humano. Vamos a tener también experiencias asociadas a desastres naturales, terremotos, huracanes, incendios u otros. Y también vamos a tener, y esto tampoco está muy visibilizado y también es bien frecuente, traumas a propósito de experiencias de hospitalización prolongada, de procedimientos médicos invasivos que se entiende que muchas veces tienen que ocurrir, pero más allá de que se entienda de que tienen que ocurrir, se tiende a negar el efecto de esas experiencias y muchas veces los niños generan cuadros traumáticos severos a propósito de experiencias médicas o de hospitalizaciones prolongadas donde el cuerpo es permanentemente atacado a través atacado no quiero decir que los funcionarios lo ataquen a propósito, ¿no? Si la experiencia es de sentirse atacado, invadido, dañado, con dolor, con sufrimiento, etcétera, ¿no? Y estos casos también son bien poco visibilizados en nuestro contexto. En relación al impacto que podemos percibir de estos traumas en el desarrollo infantil, vamos a tener, como en todas las cosas, factores de riesgo y factores proteccionales que van a tener una directa relación en términos de los efectos, ¿no? En términos de los factores que van a agravar el impacto, tenemos elementos asociados a la intensidad de la experiencia, a la duración de esa experiencia y a quien hayan podido apoyar, no apoyar, que en el fondo tiene que ver con la red de estos vínculos importantes y que si no tenemos a un cuidador o es justamente ese cuidador el que genera esta experiencia, por supuesto que es un factor que va a agravar la sintomatología y probablemente también va a hacer que como la expectativa que podamos tener respecto de la mejoría vaya a ser mermada por esta situación, ¿no? Vamos a tener que en términos de protección hay factores de resiliencia que justamente tienen que ver con esta red de apoyo, o sea, la idea de que haya al menos un cuidador que sea capaz de contener, de transmitir seguridad, de regular a ese niño es fundamental. Y por sobre todo la posibilidad de detección temprana de la experiencia para poder intervenirla lo antes posible, ¿ya? Esos son factores importantes, ¿no? En términos de, como decíamos hace un rato, la neurobiología del trauma, que hoy es un tremendo y fundamental aporte para los que trabajamos en esta área, sabemos que los efectos que pueden tener las experiencias traumáticas en el desarrollo y en los niños es terriblemente devastadora, ¿no? Los efectos en el cerebro, pueden haber, o sea, hay, los efectos en el cerebro en desarrollo van a y como instalarse desde distintos lugares. Yo aquí traje solo por mencionar algunos y esto lo vamos a profundizar en el curso. Hay efectos en el cerebro en términos de el impacto que tiene en la amígdala, que muchas veces permanece activada de una manera prolongada con las consecuencias nefastas que sabemos que puede acarrear esa activación. Vamos a tener efectos en el hipocampo, en la corteza frontal, en montones de otras áreas, ¿no? De el cerebro y, por ejemplo, ¿no? Como para mencionar solo alguna, hoy en día sabemos que en los casos de los niños que han sido agredidos sexualmente, uno de los efectos como que hemos podido observar con claridad a través de las imágenes que hoy podemos aportarnos con la neurobiología, es que el área de la broca del cerebro en los niños que han vivido situaciones de abuso sexual está disminuida, está atrofiada. Y el área de la broca tiene que ver con la capacidad de poder hablar. Y esto nos trae una respuesta más al momento de preguntarnos o al momento incluso de exigirles a las víctimas de situaciones de abuso que hablen de manera como, de la manera que el estándar probatorio o todo lo que el sistema adulto además espera de ellos, perdón,
que es imposible para estos niños. Y no es imposible no solo por lo traumático en términos de lo que genera emocionalmente contactarse con estas experiencias, o porque el trauma, por ejemplo, no está inscrito y por lo tanto no puedo hablar de algo que está inscrito, sino que además también porque el área que me permite hablar está... mediblemente disminuida, ¿no? Entonces, ahí tenemos uno, por mencionar uno de los aportes tremendamente relevantes que tenemos a propósito de la neurobiología hoy día, ¿no? Va a activarse también el sistema de la respuesta de lucha, huida y congelación, que eso tiene que ver con nuestro sistema nervioso. En términos de la lucha y la huida, hablamos del sistema simpático, que es el que nos permite arrancar, ¿no? Frente a una situación de riesgo, apelando aquí a que tratemos de pensarnos como los animales que en alguna medida todavía somos, ¿no? El ser humano no hay que olvidar que somos parte de eso, y es una estrategia de afrontamiento frente a una situación estresante donde lo que el ser humano no tiene que hacer, o los mamíferos o los animales no tienen que hacer, es pensar y elaborar respecto a esa situación, sino que correr, arrancar sin pensar, ¿no? Y ahí tenemos una activación del sistema simpático. Sin embargo, cuando se activa el sistema parasimpático, vamos a tener respuestas de congelación, ¿no? Donde muchas veces estos niños o a veces los adolescentes o los adultos incluso que han tenido estas experiencias se autorreprochan harto esta idea de me quedé congelado y no pude hacer nada, sintiéndose muy culpables por no haber podido hacer algo diferente de eso, ¿no? Pero en esos casos hoy sabemos que lo que está activado es el sistema parasimpático, que también en términos de los mamíferos que somos, genera esta respuesta frente a una situación de peligro, como por ejemplo si es que soy un animal y va a venir otro animal que me va a querer comer, entonces estos animales lo que hacen es que no se hacen porque no es voluntario, se hacen los muertos, ¿no? Y se quedan ahí, y entonces eso hace que el animal que va a venir como en el fondo a comérselos piense que esto es un cadáver, que no me lo voy a comer, y lo dejan. Entonces, esta es una respuesta que es como que se activa sin que nosotros lo queramos, y que muchas veces pasa en los pacientes que nosotros atendemos, ¿no? Vamos a tener también efectos en la regulación emocional y conductual, como hablábamos en términos del trauma complejo. Eso va a tener una serie de efectos en el funcionamiento que se pueden traducir en sintomatologías como ansiedad, cuadros de depresión, agresividad y dificultades, sobre todo en la regulación emocional, ¿no? Hace un ratito atrás estaba terminando clases que estoy tomando con Jorge Barudi, estábamos hablando un poco a propósito de la regulación emocional, eh, y comentábamos como que cuando aparecen estos cuadros de desregulación severos en los niños, esa es como la guinda de la torta, ¿no? Respecto de las experiencias de trauma en estos niños. O sea, cuando tenemos cuadros de desregulación emocional repetitivos y severos, es porque efectivamente ya el daño es también severo, ¿no? Y lamentablemente lo vemos con mucha frecuencia. El impacto también en las relaciones y en la capacidad vincular, que es otra de las características del trauma complejo, donde estos niños van a incorporar pautas de vinculación que son inseguras, ¿no? Y que muchas veces, a pesar de que haya un cambio, por ejemplo, de figura de cuidador, o se cambia el contexto de ese niño a un contexto que pueda darle o transmitirle seguridad, confianza, contención, que lo visualice, que lo visibilice también en lo que él es. Lamentablemente el efecto de las experiencias previas no tiene tanta preponderancia que incluso habiendo cambiado de cuidador, estas pautas vinculares persisten a lo largo del tiempo, ¿no? Vamos a tener también dificultades en la confianza, por supuesto, y en la construcción de relaciones sanas, ¿no? Aquí tenemos que pensar un poco esto como de que el cuerpo tiene memoria, y de que los seres humanos
volvemos a tratar de funcionar inconscientemente con lo que conocemos o con lo que se ha activado o con lo que se ha alimentado a través de las experiencias y a pesar de que los contextos sean seguros, muchas veces estas personas siguen funcionando de acuerdo a estas pautas y desde ahí podemos desprender también la serie de trastornos en la esfera de la salud mental que hoy en día son diagnosticados, como voy a nombrar solamente, por ejemplo, como el trastorno límite de la personalidad, que hoy en día se sabe y hay múltiples estudios que dan cuenta de que esa forma de estructuración de la personalidad, con todo lo que implica, claramente tiene un origen traumático temprano y sobre todo vincular, ¿ya? Vamos a tener, como decíamos, consecuencias a corto y largo plazo, dependiendo de la vivencia, pero también dependiendo de quién es ese niño y cómo se ha armado, si es que podemos decir de alguna manera, a lo largo de su vida, ¿no? Vamos a tener consecuencias en la infancia y en la adolescencia, que se van a traducir, por supuesto, en dificultades académicas, en problemas de conducta, de socialización. Vamos a tener trastornos psicológicos asociados al trauma, como lo que hablábamos antes, y dentro de ellos tenemos el trastorno de estrés postraumático, que está clasificado, pero también vamos a tener cuadros de depresión, de ansiedad, trastornos de conducta, oposicionismo desafiante, como trastornos de la personalidad y miles de cuadros, incluso como bipolaridades o etcétera, que hoy se sabe y se hace una revisión y casi que como que empecemos de cero un poco a revisar todo esto, porque hay una mirada nueva que está dando luces de cuáles pueden ser los orígenes de estas patologías y generalmente están asociadas a esta experiencia. Consecuencias en la adultez, que por supuesto tienen que ver con, por una parte, que no se hayan detectado o atendido estas situaciones en el tiempo que correspondía, o que la profundidad y la severidad de estas experiencias es lamentablemente imborrable, ¿no? Vamos a tener problemas de salud mental crónico, dificultades en las relaciones interpersonales y muchos riesgos de conductas autodestructivas desde los consumos de sustancias que en alguna medida son nefastas para la salud hasta conductas de suicidio o miles de otras disfrazadas, ¿no? Cómo pudiese llegar a ser, por ejemplo, no sé, el conducir un auto a 150 kilómetros por hora y que son conductas que en alguna medida tienen que ver también con esto, ¿no? Vamos a tener impacto en la salud física, no solo en enfermedades psicosomáticas o problemas inmunológicos o cardiovasculares, sino que, por ejemplo, hoy en día hay estudios importantes que afirman que la diabetes infantil, que cada vez la vemos más frecuentemente en pacientes pequeños, está asociada a experiencias de maltrato o malos tratos en general. Y no quiero decir que todos las diabetes infantiles, pero muchas de las diabetes infantiles, porque se ha podido observar que uno de los efectos de los malos tratos, que tampoco voy a profundizar aquí cómo, altera genéticamente, ¿no? Nuestro funcionamiento altera en términos neurológicos, en términos de la transmisión, en términos de la secreción de algunas sustancias que hacen que se libere una cantidad de azúcar o que se produzca una cantidad de azúcar producto del estrés de la vivencia que hace que muchas veces generen situaciones de diabetes, por ejemplo, hoy en día en los niños. No voy a profundizar más ahí, podemos profundizar en la clase, ¿no? Y vamos a tener ciclos de integración del trauma que van a estar activados y que van a estar presentes. Hoy en día sabemos que el trauma es transmitido genéticamente de una generación a otra, a propósito de que también se sabe hoy en día que las experiencias traumáticas tienen un componente, o sea, en el fondo hay algo epigenético, o sea, los genes se alteran a propósito de experiencias traumáticas y por lo tanto, si tenemos a un cuidador que presenta una alteración genética producto de su experiencia, es probable que eso sea transmitido lamentablemente y por lo tanto transmitimos el efecto a generaciones posteriores, ¿no? De aquí, obviamente, vamos a entender lo importante de la detección y la intervención lo más temprano posible de estas situaciones. El enfoque terapéutico del trauma, aquí tenemos
miles de enfoques, desde teorías distintas hasta técnicas distintas o formas distintas, ¿no? El tratamiento del trauma infantil debe ser individualizado en función de pensar a ese niño subjetivamente con todas las características que ese niño tiene en particular, ¿no? Donde vamos a considerar tanto la edad, el tipo de trauma y las necesidades del niño, pero también su historia, ¿no? Según la evidencia actual, las metodologías terapéuticas utilizadas que tienen algunos resultados, por nombrar algunas, ¿no? La terapia cognitivo-conductual, las terapias basadas en el apego, como por ejemplo la traumoterapia sistémica, que es el modelo que armó Jorge Barudi con la Marjorie, que tiene un sustento en la teoría o en teorías del apego, pero también en términos de la neurobiología, ¿no? La terapia de juego, también como parte de los focos importantes a rescatar, que es un poco lo que motiva nuestra clase de hoy día, ¿no? Van der Kolk, que es esta persona que se ha dedicado a pelear una y otra vez por instalar la idea de que el trauma complejo debe ser visualizado, eh, obviamente es experto en trauma y destaca que el cuerpo y la mente deben ser integrados en el tratamiento del trauma. El trauma infantil, porque estamos hablando de trauma infantil, pero el trauma en general, ¿no? Él dice que el trauma no solo se almacena en la mente, sino que el trauma se almacena mucho en el cuerpo. Gracias al aporte de la neurobiología podemos saber que es que efectivamente hay modificaciones corporales, ¿no? Podemos ver el cerebro, podemos ver el cuerpo, cómo se modifica, ¿no? Los niños que han sufrido traumas pueden desarrollar respuestas físicas en torno a la experiencia y es fundamental para él incluir al momento de hablar de trauma trabajo con el cuerpo, ¿ya? Desde aquí podemos entender que es fundamental cuando trabajamos en trauma poder tener un trabajo presencial la mayoría de las veces, pero por sobre todo donde el cuerpo sea incorporado como parte de un área que tenemos que abordar si no estamos dejando algo muy importante afuera. Él, él plantea que el juego y la creatividad son esenciales en las terapias de los niños que han vivido experiencias de trauma, ¿no? Que las terapias tradicionales basadas en el lenguaje, en esto de hablar, no siempre son efectivas para los niños y que el juego, el arte y la música pueden ayudar a procesar el trauma de manera no verbal, porque lo que él plantea es que lo verbal activa algunos circuitos de nuestro cerebro, pero hay otros circuitos que se activan a través del movimiento corporal, del dibujar, del escribir, del hacer. Y que es necesario activar esos circuitos para poder hacer un abordaje que sea útil y que sea efectivo en el fondo, ¿no? Y que además el vínculo con otros es clave para la recuperación. En tanto, muchos estos traumas tienen que ver con algo vincular, la reparación, si es que pudiéramos decirle de alguna manera, tiene que estar inserta también en un vínculo con un otro, pero además en que este niño pueda generar vinculaciones que aporten a. Los niños necesitan relaciones sanas y seguras para poder desarrollarse y reparar. Y la terapia según él, debe enfocarse en reconstituir la confianza en los adultos y en sí mismos que la han perdido a propósito de estas experiencias. ¿Qué terapias recomienda Van der Kolk al momento de hablar de trauma? Habla de la terapia de juego y la terapia de arte, que permite expresar lo que no se puede decir con la palabra y que muchas veces lo traumático tiene de eso, como lo hablábamos. Las terapias somáticas que incluyen el cuerpo, perdón, como el yoga, el mindfulness, técnicas de respiración para reducir el impacto del trauma en el cuerpo, porque estas técnicas activan circuitos neuronales que hacen que se pueda elaborar esta experiencia, ¿no? Habla también de MDR y otras técnicas más. A quien le interese saber de lo que postula él, que es muy interesante, les recomiendo que puedan leer el libro que escribió que se llama El trauma, perdón, El cuerpo lleva la cuenta, donde habla un poco de todo esto, ¿no? En torno a la terapia de juego, el juego es el lenguaje natural del niño
es el juego, en el fondo, a diferencia de los adultos, en los niños no siempre pueden expresar con palabras las emociones y las experiencias, y ahí lo que los niños hacen con el cuerpo y con la capacidad de jugar es fundamental, ¿no? Tenemos que salirnos de estos enfoques adultocéntricos y pensar a los niños en términos del desarrollo y lo que necesitan para poder, valga la redundancia, desarrollarse óptimamente, ¿no? La terapia de juego, por mencionar algunas cosas de las que dice, genera una activación constante del sistema nervioso, perdón, reduce la ansiedad y el estrés, porque el trauma genera una activación constante del sistema nervioso, lo que provoca estas respuestas que hablábamos antes de lucha, huida y congelación, y la terapia de juego reduce la activación de estos circuitos que se activan, ¿no? Facilita además la integración de la memoria traumática, que también está puesta en el cuerpo. El trauma puede fragmentar la memoria y causar síntomas que tienen que ver como con los flashbacks, con experiencias o con síntomas disociativos. Y también la terapia de juego permite a los niños expresar emociones y procesar el trauma a través del juego simbólico. Aquí tenemos que pensar, voy a traer solo un elemento, que la vivencia de un niño frente a una situación de trauma vincular es que no pudo, no contó con las herramientas suficientes para poder detener eso que está pasando, y por lo tanto se genera la sensación de que lo único que yo puedo esperar es que me pasen estas cosas malas y que yo no puedo hacer nada con eso, yo no puedo cambiarlo. En el juego, al momento de simbolizar estas vivencias, los niños pueden decidir qué hacer, y ya solo el hecho de generar cambios a voluntad propia en el juego es tremendamente reparador para estos niños, ¿no? La terapia de juego se adapta a las necesidades de cada niño, porque el trauma afecta a cada niño de manera diferente, y la terapia de juego permite la intervención personalizada dependiendo de la edad, el tipo de trauma y la personalidad o las características que tenga este niño. Finalmente, porque no sé si sabemos, pero también se habla muy poco, ya que nosotros somos el principal instrumento al momento de trabajar en trauma, y que, como decíamos hace un rato, Barud y bueno, distintas personas hablan de lo importante que es reparar lo vincular, y en el contexto traumático nosotros somos quienes estamos llamados a instalarse en ese vínculo seguro para ese niño. Tenemos que tener en consideración que en tanto somos una herramienta, no podemos descuidarnos, pero dentro de eso tampoco podemos minimizar ni no visibilizar el impacto que tiene en nosotros el trabajar en trauma. Y ahí la Judith Herman aporta con esta frase, en el fondo bonita, que ella dice que trabajar y estudiar en trauma implica, por una parte, enfrentarse a la vulnerabilidad que presenta el ser humano en diferentes momentos de su desarrollo, ¿no? O sea, como el trauma tiene que ver con que algo que sobrepasó mi capacidad, por lo tanto, las personas se ven muy vulnerables, y uno ve lo vulnerable que son los niños, uno se eh, afecta emocionalmente con esto. Pero también es necesario darse cuenta y tener conciencia de que cuando trabajamos en trauma vincular, no solo nos enfrentamos a esa vulnerabilidad, sino que además nos enfrentamos a aquellos elementos del ser humano que implican lo peor de este, ¿no? Entonces, al momento de trabajar con un niño en una experiencia de trauma, no solo tenemos contacto con lo que le ha pasado a ese niño y eso nos sensibiliza, sino que a través de lo que le ha ocurrido somos también espectadores en alguna medida de darnos cuenta de los horrores que son capaces de hacer los seres humanos, y eso también tiene un impacto en nosotros, ¿no? Entonces, no tenemos que dejarnos de lado y tenemos que poner ojo también en nuestro instrumento de trabajo, que somos nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra psiqui y nosotros mismos. Eso. Bien. Bien, estamos listas. Listo, sí. Pues vamos a empezar la ronda de preguntas. Chicos, ya saben, tienen que levantar la manito para intervenir y hacer una consulta, ¿vale? Vamos a empezar con Jimena Calcagno. Vamos a ver. Jimena, puedes abrir el micrófono.
Vamos a ver si por este lado se puede. Ahí sí, creo. ¿Se Sí, escucha? Ahí sí te súper. Sí. escucho. Hola. Hola, Jimena. Una consulta. Hola, María Jesús. Mira, ¿sabes qué? A ver, estoy como súper corto porque sé que hay muchas preguntas, entonces no quiero invadir. Em, Estoy con una paciente ahora chiquitita que tiene 12 años y murió su papá hace un par de meses atrás, de un día para otro. Una muerte súper inesperada. Y fíjate tú que ella está ahora con, yo creo que es un estrés postrauma y efectivamente ella está con mucho miedo, mucha hipervigilancia y que la mamá también muera. Ya, la mamá se va a trabajar, ella se pone a llorar, la llama, está como muy hipervigilante, está con sensaciones de que no puede comer, cuando se come siente que se va a ahogar, te fijas, entonces está somatizando mucho. Y estamos trabajando harto con lo que tú, me hace mucho sentido el seminario ahora porque estoy trabajando con ella terapia de juegos, qué sé yo, pero fíjate que siento que sí hemos avanzado, he logrado un poco manejar la hipervigilancia, pero aún así está como demasiado, ¿cómo decirlo? Como muy pendiente de que en su mente hay mucha rumiación, mucha sobrepensamiento respecto a acontecimientos que son catastróficos. Todo lo que Mm. pueda pasar lo lleva a algo malo. Por ejemplo, sale con la mamá y mamá, ten cuidado que te vayan a atropellar. O sea, bueno, como insisto, no quiero alargarme mucho. Entonces, este caso que yo te planteo ahora no es tan, no sé si tan distinto a lo que tú estás planteando en términos de que a que hacemos referencia a un trauma vincular respecto a lo que los adultos podemos hacer a los niños, a las situaciones que puedan ir se dando en la infancia. Acá fue una situación totalmente inesperada y que no teníamos cómo, a quién culpamos, ¿te fijas? ¿Cómo lo hacemos acá en términos de chuta, castiguemos al agresor eventualmente y reparemos al niño? Entonces, en tu experiencia, así como súper breve, eh, ¿qué consideras que podrías orientarme respecto a lo que te planteo? Súper. Gracias por tu pregunta. Eh, Entendiendo como dices que no podemos obviamente hacer una supervisión porque tendría que conocer muchos más elementos de la vida o de la historia de esa niña. eh, Como lineamientos generales es importante poder tener conocimiento de la historia, ¿no? De esa niña, porque esta situación puntual por supuesto que genera un impacto en términos de que esta persona es una persona que probablemente es un vínculo tremendamente significativo para esta niña, probablemente el más significativo o uno de los más significativos, y eso va a generar sí o sí un impacto en cualquier persona, ¿no? Ahora, el impacto que pueda generar esta vivencia, más allá de que es dramática igual, mucho tiene que ver también con cómo fue la calidad de las vinculaciones previas de esta niña y hay que indagar mucho sobre la historia de esta niña porque como decíamos al principio, a veces nos llegan casos como este donde uno se puede dar cuenta de que previo a esto habían otras cosas que no eran visibles o nadie había detectado, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer cuando nos llega un paciente es indagar efectivamente respecto de historias vinculares tempranas, montones de vivencias, ¿no? O sea, no es lo mismo que un niño tenga una vivencia como esta solamente en su vida, pudiésemos decir, si es que no pasa así, pero si además ha tenido experiencias de bullying, además ha tenido experiencias de separación de los padres, además ha tenido, bueno, eso nos va a dar luces de la gravedad y la intensidad de su sintomatología, ¿no? Ahora, es muy importante no dejar afuera una parte que a veces los psicólogos, no todos, tendemos a dejar afuera, que es que, como decíamos, el impacto que pueda generar estas vivencias es obviamente abrumador, sobrepasa la capacidad de estos niños de poder elaborar y de poder hacer algo con esto. Y se alteran en términos neurobiológicos el sistema nervioso y muchas áreas del funcionamiento dentro de las cuales es súper importante derivar a intervención psiquiátrica a estos niños, porque por mucha terapia que a veces uno pueda hacer, el nivel de activación, el nivel de secreción de cortisol, o sea, ¿para qué nos vamos a adentrar ahí en el mundo del cerebro y lo que hace el cerebro? Es tan catastrófico que no lo vamos a poder parar con una terapia, ¿no? Necesitamos poder acompañarlo muchas veces con fármacos que durante un tiempo y de manera
adecuada y bien instalado y bien indicado, van a ser una de las patitas de nuestro trabajo con estos niños. Entonces, acuérdense que aquí tenemos la posibilidad de echarle mano a la interconsulta o el tratamiento médico, ¿no? O sea, a mí me parece que esa sintomatología que tú describes está generando también montos de cortisol y un daño probablemente en el organismo de esa niña que es necesario parar. ¿No? Entonces, no solo la terapia por supuesto que es fundamental, pero a veces tenemos que parar ciertas cosas que se gatillaron a través de medicamentos o de otra intervención. Bueno, vamos con la siguiente preguntita. Vamos con Alejandro Rojas. Hola, buenas tardes, buenas noches. Hola Alejandro. Eh, yo titulado Psicología de enero de este año, de hace poquito, me demoré bastante, pero la pregunta es la siguiente, ¿sabes lo que me ha interesado de este tiempo? Bueno, y lo que veo que no se visibiliza es el tema bueno, aquí en Chile hay varios niños institucionalizados y yo creo que uno de los mayores cosas malas que hemos tenido en Chile fue el Sename que, ha- que provocó un daño muy grande y de abusos, de maltrato. Entonces yo creo que igual me gustaría ver cómo abordamos ese tema, porque ves que se habla de estos temas, temáticas de terapia de juego, nunca abordamos el tema principal porque yo tuve tres sobrinos que estuvieron institucionalizados en los centros del Sename. Bueno, ahora es mejor servicio, mejor niñez, que es prácticamente lo mismo. Entonces, Que no es menor. claro, cómo abordamos ese tema? Porque como psicólogo me interesa que los profesionales y los funcionarios que trabajan en estos centros eh, tengan un mea culpa y cómo modificar, porque si son los mismos funcionarios y el mismo sistema, yo creo que no va a haber una mejoría, porque eso, eso mayormente, ¿cómo abordaríamos como psicólogo, como terapeuta, el tema de los sistemas de mejoría de los niños, terapias? Ay, tremenda pregunta que te mandaste, pues Alejandro. Podríamos hacer un curso entero de todo lo que tiene que ver con la institucionalización, todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, todo lo que tiene que ver con el desconocimiento brutal, severo que existe en no solo las políticas públicas, sino que quienes las diseñan. Es tremendo, ¿no? Es tremendo y no. Bueno, hay mucho desconocimiento. Yo creo que es un tema que está lamentablemente en pañales, a pesar de que hay personas, más allá de que uno pueda comulgar o no con líneas teóricas, pero que han hecho un tremendo aporte, un tremendo intento por aportar, pero que todavía no son considerados, obviamente porque sabemos que los criterios que priman aquí en esto son criterios económicos, ¿no? Sabemos que la mayoría de las veces tiene que ver con eso, pero el daño de los niños institucionalizados, o sea, hay autores que plantean que ningún niño debería ingresar a una institución ni debería dejar o perder contacto con un vínculo que haya sido su vínculo primario de apego. Por eso digo, los que comulgan con la teoría del apego, los que no comulguen, lo que sea, yo soy del mundo psicoanalítico, pero entiendo lo que quieren decir estos autores con el apego. Entonces, cuando los dos niños son separados de estas figuras de apego, hay autores que dicen que eso no debería ocurrir nunca, jamás, antes de los 6 años, ¿no? Entonces, las consecuencias para el desarrollo del término de esas vinculaciones, y cachen, perdón, cachen, bueno, no importa, ya me relajé, y cachen lo brutal de lo que estoy diciendo, porque es que a veces tenemos niños que son maltratados severamente por sus padres, pero incluso se sabe que el daño producto del maltrato físico es menor que el daño producido por la pérdida de una figura de apego en los niños, ¿no? Entonces, es tremendo. Aquí lo que las políticas públicas en el fondo lo que deberían hacer es invertir la mayor cantidad de recursos en ayudar a esas diadas, a esas familias, a esos adultos y a esos niños a poder
modificar en alguna medida esa vinculación para que esa vinculación se convierta en algo más positivo, ¿no? Pero el daño producto de la separación es un daño brutal, es severo lo que podemos ver y tiene un impacto que lamentablemente va a perdurar en el tiempo, porque esas institucionalizaciones son en periodos que son tremendamente sensibles para el desarrollo psíquico del ser humano. O sea, si pensamos que la capacidad de poder vincularnos de una manera apropiada está determinada por nuestra capacidad o por nuestra posibilidad de haber tenido experiencias vinculares tempranas, y que en alguna medida no es que sea determinante, pero va a tener un peso tremendamente preponderante en la vida, sabemos que esos niños van a tener probablemente muchas dificultades en su desarrollo vincular y en montones de otros aspectos, ¿no? Entonces, vamos a tener niños que probablemente se enfermen recurrentemente, vamos a tener niños que no establezcan relaciones sanas, vamos a tener niños, por ejemplo, que van a buscar una satisfacción inmediata de montones de cosas y ahí vamos a tener niños adictos o personas adictas, vamos a tener enfermedades de salud mental que al final van a terminar costándole al Estado el triple de lo que quieren ahorrar en intervenir en infancia temprana. Pero lamentablemente esto es algo que hasta el día de hoy no puede por alguna razón ser escuchado de la manera en la que debería ser escuchado. Ahora, por ejemplo, remitiendo ahí a qué puede darte luces o como para poder profundizar un poco más en términos de esto, John Bowlby, que es la persona que instaló, ¿no? Como la teoría del apego, la creó y todo, más allá de que uno comulgue o no, pero a mí me parece que es un tremendo aporte, escribió un libro hace, no sé, 70, 50 años, que se llama El cuidado maternal y el amor, y que fue un libro que hizo especialmente para poder mostrarle a las instancias judiciales gubernamentales de su país en ese momento del impacto que tiene justamente la pérdida de los vínculos significativos. Entonces, es un tremendo libro que deberían leer o que deberían conocer todas estas personas y estas instituciones que trabajan en esto, pero pareciera ser que no es conveniente, ¿no? Entonces, chuta, frente a tu pregunta, es que habría que reformular todo el sistema. Habría que trabajar, eh, probablemente es un trabajo muy bonito si es que uno tiene la posibilidad, si es que ah, grupos de profesionales se animaran en el fondo a hacer intervenciones en estas distintas instituciones, porque es como en los hogares, por ejemplo, los niños, cuando son chiquititos, solo por mencionar una, no voy a entrarme en todo, adentrarme en todo, pero en los hogares no debería haber niños que de partida que sean menores de 6 años y bueno, sabemos que no es así la realidad, pero se sabe hoy en día que no deberían haber niños, no, al revés lo voy a decir, que por cada cuidador de esos lugares no debería haber más de 2 o 3 niños a cargo de ese cuidador, porque lo que requiere un niño para poder desarrollarse óptimamente es una demanda tremendamente alta. O sea, desde el que alguien vaya cuando un niño llora. Yo no sé si han tenido la posibilidad de trabajar en hogares, yo he tenido la posibilidad perdón, voy a hacer una pausa. Nancy, si está ahí con audífono, si no, porfa, ponte audífonos porque estás ahí con tu chiquitito, no quiero generar ahí un impacto que no corresponda. Eh, sabemos que el trabajar en hogares, los que han tenido la experiencia, el momento en que los niños se van a dormir o algo, los niños de los hogares no lloran. Los niños de los hogares, las guaguas de los hogares no lloran porque aprendieron que nadie va a ir cuando lloran. El llorar es una conducta de apego que está destinada a llamar la atención del adulto para que satisfaga mis necesidades y cuando eso no pasa, los niños aprenden a que no tienen que llorar. Entonces, es dramática la situación que viven los niños en los hogares. Entonces, sería interesante pensar en una intervención con algunas de estas instituciones, pero es un trabajo, pucha, terrible, es tremendo, es tremendo. Entonces,
Bueno, hay montones de personas que se dedican a trabajar con niños institucionalizados, afortunadamente. El Eduardo Yaar, de hecho, por ejemplo, que es un psiquiatra que trabaja en perinatalidad, tiene un grupo muy bonito que van a los hospitales y a los lugares con personas a tomar en brazos a las guaguas. Y ese es el trabajo, ¿no? Tomar en brazos a las guaguas todos los días, una persona se tiene que comprometer para ir a tomar esa guagua en brazos todos los días y mecerla, hablarla, tocarla, experiencias que esos niños no tienen. Entonces, hay mucho que hacer, pero hay mucho desconocimiento también y eso es dramático. Entonces, se puede hacer, pero es difícil. Wow, fue una pregunta bastante compleja. Bueno, Alejandro, esperamos haber respondido todo, una parte de ella. Pero mientras vamos a responderle a María José Vargas. María José, ¿puedes abrir el micrófono? No veo a la María José, Quizás, me desapareció. sí, Sí, quizás María José no se levantó sin querer repitió. la mano. Vamos con Vanessa. Hola, buenas tardes. Hola, Vanessa. Eh, pues digamos, yo estoy empezando a estudiar el tema de la psicología y con respecto a lo que tú mencionabas, quería preguntarte que cómo podemos diferenciar entre la tristeza normal de la infancia y la depresión infantil y qué intervenciones son efectivas pues, en cada caso. Ya. Voy a empezar al revés, como por la qué intervenciones son apropiadas en cada caso. Bueno, depende también del caso, ¿no? No depende, como hablamos aquí, todo es subjetivo. O sea, cuando empezamos a tratar de buscar como respuestas o es tipo manual, como frente a esto que hago y cuando encontramos efectivamente, porque es más dramático todavía, respuestas que dicen frente a esto, usted haga esto, estamos... estamos, por una parte, simplificando lo insimplificable, estamos haciéndonos un daño a nosotros mismos en términos de no dignificar todo lo que hemos estudiado y toda la pega que hemos hecho, porque no existe una receta única, porque todos nuestros pacientes son diferentes, todas las experiencias, las vidas, los síntomas incluso en nuestros pacientes son diferentes, entonces no hay una única receta, no hay una única forma de intervenir. Hay niños a los que les va a venir muy bien una terapia de juego, pero cuando tenemos niños severamente deprimidos sabemos que el juego está ausente y eso es muy grave. Cuando tenemos niños severamente traumatizados, también hay ausencia de juego y eso es gravísimo, porque es como que si un adulto no pudiera trabajar, ¿no? Eh, entonces, claro, no hay una sola respuesta, ¿no? Cuando tenemos cuadros depresivos, de nuevo les recuerdo, hay que acudir a los fármacos, hay que acudir a los psiquiatras, hay que acudir a los colegas, pero ojo, psiquiatras que estén preparados para poder comprender algo de esto, no psiquiatras que diagnostican eh, déficit atencional o, no sé, tantas cosas que uno ve hoy en día que en realidad carecen de la profundidad comprensiva. Hoy en día los diagnósticos no son diagnósticos descriptivos, son diagnósticos comprensivos. Hoy en día lo que importa es comprender por qué es que ese niño llegó a generar esta sintomatología depresiva, no describir los síntomas depresivos. Eso no le sirve de nada a nadie, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo podemos, más que diferenciar en sintomatología depresiva o un cuadro depresivo? Probablemente voy a ser aventurada en lo que les voy a decir y probablemente no todos van a pensar lo mismo. Creo que no es tan importante saber si es sintomatología depresiva o un cuadro clínicamente depresivo. Probablemente eso le debe importar a la farmacéutica, a los seguros que uno firma cuando tiene que poner un diagnóstico, a quienes, como, entre comillas,
pasan plata para poder trabajar en esto. O más bien yo lo que diría es que nos preocupemos del sufrimiento y el impacto que esa sintomatología está generando en ese niño, ¿no? Porque sea un síntoma depresivo, como voy a poner uno, irritabilidad, por ejemplo, porque en los niños las depresiones no se presentan necesariamente como en los adultos, ¿no? Podemos tener un niño muy irritable, con mucha irritabilidad y que lo está pasando muy mal por eso, y si lo está pasando severamente mal por eso y está generando un impacto en su desarrollo y en su capacidad de vivir en el mundo, bueno, con eso es suficiente como para que podamos pensar en que quizás deberíamos derivar a un psiquiatra, ¿no? Ahora, si logramos configurar un cuadro depresivo con otros elementos, irritabilidad, alteraciones del sueño, alteraciones de la alimentación, alteraciones vinculares, qué sé yo, un montón de cosas que podemos encontrar en esos cuadros, bueno, vamos a hacer lo mismo, pero en el fondo aquí lo importante es poner el acento en la vivencia subjetiva de ese niño. Si ese niño está sobrepasado, no cuenta con los recursos y no tiene adultos que, o tiene adultos que a pesar de que han hecho todo lo que hay que hacer, el niño sigue con un padecimiento que impacta su vida, bueno, tenemos que tomar otras decisiones, ¿no? Como medicar o etcétera. Pero creo que aquí lo importante, más que el diagnóstico, es entender por qué es que este niño llegó a tener sintomatología depresiva, porque eso es lo que tenemos que tratar de atender, modificar, reparar para poder ayudarlo, porque es que si un niño está con sintomatología depresiva, porque se murió la mamá, como, o el papá, como decía un compañero recién, o ese niño está con sintomatología depresiva porque se le murió su mascota, que también puede ocurrir. O sea, es que el impacto que va a tener ese niño, más allá de que uno diga, ah, fue la mascota, fue el papá, y uno pueda decir, no, esto no es tan atendible y esto sí es tremendamente atendible, lo que no tenemos que dejar de ver ahí es el sufrimiento de ese niño, ¿no? Y ese sufrimiento es lo que nos va a dar las luces de qué es lo que tenemos que hacer. Y por lo tanto, la terapia o lo que vamos a abordar con ese niño va a ser diferente en un caso de otro caso, po, ¿no? O sea, con el caso del niño que está pasando un duelo por una figura significativa, sabemos que va a ser un trabajo vincular, sabemos que vamos a tener que acompañarlo, y esto es algo que no sé si a todos, pero me pasa que cuando superviso equipos o colegas, no sé por qué pasa esto, o sea, sí sé, pero no me voy a meter ahí. Nos cuesta mucho entender que parte de nuestro trabajo es acompañar al otro a padecer y que nosotros tenemos que ser capaces de sostener lo que a nosotros nos pasa con la angustia y con el dolor del otro. No es que tenemos que sacarlo rapidito, así como cambiar de tema, ya hagamos una dinámica, juguemos a no sé qué. A veces nos toca tener que acompañarlos a sostener ese dolor, porque lo que ese niño necesita saber o entender en alguna medida es que yo no voy a morir, como entre comillas simbólicamente, yo no voy a morir con lo que le está pasando y por lo tanto de esa manera voy a mostrarle que podemos sobrevivir a esto, ¿no? Que es un mal momento. Efectivamente sí, lo estamos pasando pésimo y a veces uno sale me imagino que a muchos les ha pasado, que uno se va a llorar al baño o uno se va a llorar con los colegas y uno dice, no, no puedo con esto. Y bueno, lo que nos toca hacer ahí es armarnos, tener redes, tener supervisión, tener terapia, lo que sea, tener equipo, porque lo que tenemos que hacer es acompañar a ese paciente a padecer muchas veces, no sacarlo rápidamente de esa vivencia, y eso es muy duro. Y acompañar a un paciente a padecer, ustedes no tienen idea de lo tremendamente reparador que puede llegar a ser. No, no, esas frases o esas cosas, como a veces los silencios son tolerables. Y uno tiene que tolerarlos. Y uno tiene que demostrarle al paciente que uno va a sobrevivir a eso. Y vamos a sobrevivir juntos. Y aquí estoy y esto va a pasar, ¿no? Entonces, acompañar y todo eso es fundamental. Pero o sea, no da lo mismo, pero me van a entender lo que quiero decir. Da lo mismo el diagnóstico. El tema es el padecimiento del paciente y por qué es que llegó a estar así para poder ayudarlo. Vale, bueno, siendo más y con este cierre de preguntas,
vamos a dejar los invitados, chicos, para que se puedan inscribir a este curso que va a dictar la profesora María José, que va a empezar el 7 de agosto. Sé que muchos tenemos preguntas y sé que no tenemos tiempo para ellas tampoco, pero entonces anímense, inscríbanse al curso, que ahí en el curso las vamos a responder. Entonces, pues nada, chicos, no sé si quiere decir unas palabras, María José. María José no, María Jesús. No importa, Kelly, ya estoy acostumbrada. Entre María Jesús, María José, María de los Ángeles, todos los santos, siempre me cambian el nombre, no te preocupes. Eh, no, nada, invitarlos a participar en el curso. Yo siempre digo esto, como, no sé si alguien habrá tomado otros cursos conmigo o no, pero como que el curso un poco es como la excusa para generar estos debates y estas conversaciones que finalmente son lo que nos van nutriendo. O sea, teoría pueden encontrar en miles de libros. Yo les puedo dar un listado de libros que pueden leer de Bowlby, de Barudi, de D'Artagnan, de Cyrulnik, lo que quieran, pero lo importante es esto, ¿no? Es como la discusión, el poder sentarse a pensar. Sabemos que tenemos muy poco espacio en la clínica, que es muy sola, como los que tienen la fortuna de haber trabajado o trabajar en equipo saben lo importante que es el equipo, la discusión, pero incluso en los equipos hay poco tiempo para esto, ¿no? Entonces, esto es lo importante, poder hablar de estos temas, poder preguntar, uno aprende preguntando, uno no tiene por qué saber de todo, yo tampoco sé de todo, de hecho hay otros temas de los que yo no manejo para nada. Y esta discusión es muy interesante porque esto es lo que nutre, esto es lo que no vamos a encontrar en los libros, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea del curso, ¿no? Vamos a ver teoría, vamos a ver cosas, neurodesarrollo y todo, pero en realidad yo siempre digo, es la excusa para que podamos instalar estos diálogos. Si es que en algún momento la discusión se arma en torno a cosas interesantes, a veces dejamos las PPT de lado y nos ponemos a hablar y conversar, y esa es un poco la idea, ¿no? Así que los invito a los que estén interesados en tener una instancia así, los que están interesados en tener información como teórica y todo, bueno, hay mucha literatura en torno a esto. Y también la pueden ver, pero quienes quieran tener un espacio de discusión o interacción como la que hemos tenido hoy día, en este último rato, los invito a que puedan participar del curso en agosto. Eso, Henry. Bueno, profe, entonces, sin más que decir, vamos a empezar con la dinámica del sorteo. ¿Listo? Entonces, pues, si quiere nos acompaña Y pues o... yo que quiero acompañar, quiero saber quién nos va a acompañar en el curso. Bueno, chicos, entonces vamos a proceder a la dinámica del sorteo. Vamos a pausar la grabación un momentico.